Efesios 4:27, ¿lo tenéis? ¿Lo leemos a la de 3? 1, 2, 3. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Vamos a desarrollar un tema con este pasaje hoy. Porque hay unos comportamientos, unas manifestaciones, ¿verdad?, en nuestra forma de actuar, de comportarnos, que a veces son extrañas, que a veces son totalmente fuera de lógica. Y vamos a ver por qué ocurre o por cuáles pueden ser algunas causas de esto. Quiero, para introducirnos, para que entremos en el ambiente, ir a un pasaje que está en Lucas capítulo 7 y versículos 18 y 19. No es el tema, pero es para introducirnos, para que veamos lo que estoy diciendo. Hay ciertos comportamientos que son extraños. Lucas 7, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Juan Bautista estaba en la cárcel y oye de los hechos de Jesús, y aquí dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, lo que hacía Jesús, ¿verdad? Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué extraño ese comportamiento, esa pregunta, esas dudas, esa confusión que manifiesta Juan el Bautista. Porque si había un hombre en la tierra que sabía quién era Jesús, que Jesús era el Cristo, el esperado, este era Juan el Bautista. Ese es el que lo anunció. Ese es el que antes que nadie sabía quién era el Cristo. Él tenía un ministerio especial de parte de Dios para anunciar, para preparar el camino, ¿verdad?, al Mesías. Y él, cuando estaba en el desierto, ¿verdad?, venía toda la gente a él y pensaban si él sería el Cristo, y le enviaron incluso los judíos, ¿verdad?, a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? Y él dice: yo no soy ni el Cristo ni el profeta, todo eso que me decís no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto para enderezar, ¿verdad?, la senda, para preparar el camino. El que viene después de mí, este es el que bautiza, ¿verdad?, con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo en agua para arrepentimiento. Él era el que tenía clarísimo quién era el Cristo y que lo anunció a otros, al pueblo. Sin embargo, aquí en la cárcel, aquí estando preso y estando, pues, la cosa había cambiado, y vemos a un hombre dudando, a un hombre que había estado tan firme y anunciando quién era Jesús. Él dice que dio, pues, al Espíritu Santo que descendió, ¿verdad?, como en forma de paloma sobre Jesús. Dijo: el que me envió a bautizar también me dijo: sobre quien te hace el Espíritu Santo te desciende, este es. Tenía el testimonio del Padre, tenía el testimonio, o sea, lo tenía clarísimo durante el tiempo de su ministerio. Pero aquí había acabado su tiempo ministerial, había acabado esa labor. Ya Jesús había digamos, manifestado su ministerio. Juan mismo dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que yo vaya perdiendo terreno, pero que Él lo vaya ganando. Y aquí, en estas circunstancias, pues Juan lo vemos dudando si era este Jesús el Cristo o si aún esperaremos a otro. Es un comportamiento extraño, ¿verdad? Es una cosa que nos parece muy lógica. Y si nosotros analizamos no esos acontecimientos que ocurrieron muy atrás en el tiempo, pero que es Biblia y por eso es algo tan verdadero, ¿verdad? Pero podemos ver en nuestros días a hombres de Dios que los vemos consagrados, que los vemos sirviendo, que los vemos con grandes ministerios, y al cabo de un tiempo oímos la noticia: tal persona pues cayó de su fe, se fue al mundo, se ha desviado. ¿Cómo puede ser que
que personas consagradas, que personas que están firmes y que están pues viviendo su fe de una forma tan intensa, de repente cambien y se deslicen y se vayan, pues incluso ya digo, al mundo. Pablo tenía colaboradores, tenía gente que le ayudaba. ¿Os acordáis de Demas? Un colaborador de Pablo. Pero en cierto momento dice, este se fue a Tesalónica, amó más el mundo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué te garantiza que hoy no estés firme en la fe, que no estés pues sirviendo a Dios, creyéndole, siguiendo sus caminos? ¿Qué te garantiza que mañana no caigas? O sea, podemos nosotros decir, no, yo me propongo que voy a seguir a Cristo toda mi vida y nunca voy a caer. ¿Quién te garantiza que eso no va a ser así? Que por supuesto tenemos que proponernos eso. Es una determinación que debemos tomar. Pero podemos percibir aquí cómo, aparte de nuestra voluntad y nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad?, y nuestra determinación, operan unos poderes, operan unas influencias que son tan poderosas sobre nosotros que nos pueden hacer desviar, nos pueden hacer caer, pueden hacer que tomemos comportamientos totalmente fuera de lugar en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que debemos seguir siendo. Y aquí os quiero decir que esos poderes son espirituales. Hay seres espirituales que operan, que nos influyen, que tienen un efecto sobre nosotros, y pueden ser para bien o pueden ser también para mal. Hay ángeles de Dios, pero hay demonios también del diablo. Y el demonio más débil es capaz de tumbar al hombre más fuerte si se le da lugar. Porque no hay fuerza humana contra un ser espiritual que pueda vencer. Por eso la clave no está en luchar contra eso cuando pues lo enfrentamos y luchar contra ello en nuestras fuerzas. La clave es no darle lugar. El título que le he puesto a este mensaje es no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Es lo que habla nuestro versículo que hemos leído, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo, porque si se le da lugar, entonces cuando está ahí, pues no podrás contra él. Pero sí tienes la capacidad, hasta cierto punto por lo menos, de poder darle lugar o cerrarle las puertas. Y eso es lo interesante. Vamos a ver aquí, vamos a empezar viendo algunos ejemplos. Hemos visto uno de Juan el Bautista. No significa que Juan tuviera ahí un demonio que le estaba haciendo cambiar. Puede ser por diferentes posibilidades, porque Juan entró en esas dudas. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos que son bastante claros de cómo Satanás, cómo el diablo influenció a una persona para hacer algo totalmente fuera de lugar. Quiero que empecemos con el primer caso, el rey David. El rey David. Vamos por favor a 1 Crónicas, capítulo 21, del 1 al 8. Primera Crónicas 21, del 1 al 8. Primera Crónicas 21, del 1 al 8. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Veis lo que hizo aquí el diablo? Satanás se levantó contra el pueblo. ¿Y qué hizo? ¿Incitó a quién? Al gran David, al gran hombre de Dios. Incitó al rey David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab era el general del ejército:
añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué pasó aquí con el rey David? El rey David le vimos caer en un pecado con Betsabé, ¿os acordáis? En un pecado sexual. Y David podía tener ese tipo de debilidad aún por una condición hereditaria, ¿verdad? David tenía un antepasado que era una moabita, y Ruth, ¿os acordáis? Y esos moabitas, podíamos decir, y si lo estudiáis vais a ver, es muy interesante el asunto, de dónde proviene ese linaje, ese pueblo, ¿verdad? De aquella relación sexual entre las hijas de Lot, ¿os acordáis? Que no tenían marido y emborracharon a su padre. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. O sea, vienen con una condición pecaminosa en el área sexual. Podríamos pensar, bueno, David cayó en ese pecado incluso porque tenía esa herencia. Esas son cosas que algunos dirán, eso es exagerar demasiado, y otros le encontrarán mucho sentido a esto. Y cayó en ese pecado. Pero caer David en un pecado como el que cayó aquí, querer censar su ejército, querer saber cuánta fuerza humana tenía en su ejército, cuando David siempre había tenido su confianza en Dios para la guerra. David no debemos en ningún momento, como a Saúl, por ejemplo, que cuando Saúl se le desertaba del ejército, se quedaba sin hombres, él se atemorizó y ahí pecó Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl tenía su confianza en la fuerza humana que tenía, en el ejército humano, más que en Dios. Pero David debemos siempre confiando en Dios que pelea las batallas. ¿Os acordáis ya desde muchacho cuando enfrentó a aquel gigante Goliat? Que el gigante le tuvo en poco porque era muchacho, porque era rubio, de hermoso parecer, y aquello parecía una hormiguita delante de un gigante. Ni armado, siquiera tenía armadura, porque se probó la armadura de Saúl y no le fue bien, no estaba acostumbrado a andar con todo eso, y se fue con su zurrón, ¿verdad?, de pastor, con sus piedrecitas ahí dentro y su onda, a luchar contra el gigante. ¿Y qué le dice a Goliat? Le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, tú vienes aquí con fuerza humana, pero yo estoy aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y ese Dios os va a entregar en nuestras manos. O sea, el muchachito no viendo la fuerza suya, la capacidad humana, sino viendo el nombre de Dios en el cual él estaba ahí. Y así David operó durante su vida, no mirando si había muchos o pocos soldados o la calidad de ellos. Se le juntaron en la cueva de Adulam los peores de todos, lo peor que uno podía tener, los endeudados, los afligidos, los amargados, los familiares suyos que sus hermanos le tenían pues como en poco, ¿verdad? Bueno, si estudiáis la historia vais a ver todo eso. No tenía precisamente ese primer ejército que tuvo la creen de la creen, todo lo contrario, era al revés. Pero eso se convirtieron al final en los valientes de David. Ahí hay un título en los pasajes, ¿verdad?, donde se mencionan esos valientes de David. ¿Qué? Porque Dios es el que estaba en el asunto. Y de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, Dios escoge para avergonzar y destruir lo que es fuerte de este mundo.
David tenía eso muy claro. David tenía, pues, una mentalidad muy correcta respecto a esto. Y sin embargo aquí vemos cómo actúa de forma totalmente fuera de lugar. Quiero saber cuánto ejército tengo. Quiero ver cuál es la fuerza humana que tengo. ¿Por qué David fue capaz de hacer esto? ¿Por qué David de repente ese comportamiento? Aquí hemos leído que es porque Satanás, el diablo, entró en él para influenciarlo, para llevarlo a cometer ese pecado. Y al final David se da cuenta y dice: Dios, he actuado locamente. ¿Cómo he podido yo hacer eso? Porque volvió en sí. Y así nos ocurre. Caemos en los engaños del diablo y después volvemos en sí. Y tenemos la culpabilidad, ¿verdad?, que nos acusa. El diablo lo que viene es a hacernos caer y después a acusarnos porque hemos caído. Por la acción diabólica. En 2 Samuel 24 narra la misma historia y dice que Dios incitó a David. No dice que fuera el diablo, dice que fue Dios. No hay contradicción ahí. Lo que pasa es que el diablo es un instrumento de las manos de Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, pues Dios tiene sus instrumentos. Y uno de ellos es el diablo, y son los demonios también. Para actuar a veces como verdugos, ¿verdad? Para azotarnos, Dios tiene en su soberanía, ¿verdad? Él es el que lo tiene todo ahí. Y Dios en ese momento dice que estaba irado contra el pueblo. Había pecado en el pueblo, no especifica ahí muy bien directamente cuál fue el pecado, pero Dios iba a ejecutar, ¿verdad?, un juicio sobre Israel. Y para eso el mal no viene sin causa, tiene que haber pecado para que el mal pues, pueda actuar. Y ese pecado fue provocado por el mismo rey, incitado por ese instrumento de Dios que es el diablo. Satanás entró en David y le hizo comportarse de una forma totalmente extraña para un hombre como era David. ¿Vemos esto? Por tanto, si entra un demonio en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser, ya sea porque tenemos por envidia, por celos, por lo que fuera, ya vemos cómo no podemos contra él. Tenía David a Joab, su general, tenía a sus consejeros, tenía a los capitanes de su ejército que estaban en contra. No hagamos esto. No hagamos esto porque es pecado, no hagamos esto porque eso es abominable, esta orden del rey. Pero ¿qué dice? Que prevaleció la orden del rey. Porque cuando algo es determinado en el ámbito espiritual, ya te digo que no podrás contra ello. Aunque la lógica, aunque la razón, todo esté a favor de lo que es correcto, pues vas a hacer lo incorrecto en este caso. Y al contrario también. Cuando algo determinado en el ámbito espiritual que es para bien, ahí está determinado, pues ya podrá levantarse quien sea, que no va a poder evitar que eso ocurra. ¿Queremos ver otro caso? Vamos a 1 Reyes, capítulo 22. Versículos 19 al 24. Primera Reyes 22, 19 al 24. Aquí es el tiempo del rey Acab. Acab fue un rey que hizo lo malo, porque Acab se tomó por mujer a Jezabel. Jezabel era una mujer diabólica y ella pues fue una influencia muy negativa para hacer lo malo, ¿verdad?, delante de Dios. Y Dios aquí pues vamos a ver lo que ocurre. Primera Reyes 22, desde el 19 hasta el 24.
Dice, entonces él dijo, aquí es llamado, o sea, para que nos centremos, el rey Josafat, el rey del reino del sur, de Judá, va a ver acá y él le propone ir a tomar Ramón de Galaad, una ciudad que estaba bajo los sirios. Y el rey del sur le dice, oye, consultemos a Dios, consultemos si realmente Dios quiere eso. Y él convoca a todos sus profetas, y todos sus profetas le estaban profetizando, ve a la guerra porque Dios te va a entregar esa ciudad. Y había pues aquel Sedequías se llamaba, uno de los profetas, que hizo unos cuernos de hierro, dice, con estos acornearás a los sirios. Y todos a una estaban profetizando victoria, buen éxito para el rey. Pero Josafat le dijo, ¿hay alguien más a quien podamos consultar? Y dice, sí, queda uno. Dice, pero este nunca me profetiza bien. Por eso yo no lo quiero llamar. Siempre me dice lo malo. ¿Por qué? Porque este era el verdadero. Este era el que venía realmente de parte de Dios y le sacaba a la luz sus pecados, sus maldades y todo aquello que tenía que arrepentirse. Y ese era Micaías. Y el rey Josafat le insiste y hacen llamar a Micaías para que venga el profetiza. Y aquí pues empieza de alguna manera lo que vamos a leer. Os lo he resumido. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Está hablando Micaías. Dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? O sea, Dios ha determinado matar al rey por sus pecados, por todo eso. Y va a hacerlo pues en una batalla en esa ciudad. Dice, ¿cómo vamos a hacerlo para que eso ocurra? Para que el rey vaya a la guerra y ahí caiga. Dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Después, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Seguid leyendo, vais a ver también el futuro de este hombre. ¿Qué pasó aquí? Dios determinó acabar con la vida de ese rey, o por sus pecados, todo esto. Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, yo será ese espíritu, yo seré espíritu de mentira en todos sus profetas. Yo pondré mentira en ellos. Y así le induciré a que vaya a la guerra. ¿Y Dios qué le dice? Dice, lo vas a conseguir, hazlo así. Y así va a ocurrir. Por lo tanto, esos profetas le profetizaban victoria y todo eso, pero ¿de parte de quién? ¿Era la verdad de Dios la que estaba operando en los profetas? No, era un espíritu mentiroso, era un espíritu de engaño, para hacer creer al rey y que él tomara la decisión de ir a hacer guerra para tomar la ciudad. Y ahí caería. Y así ocurrió. El rey no escuchó la voz de Micaías. No escuchó, a pesar de que Micaías le explicó, le dijo, mira, esta es la misión que he tenido. Esto es lo que realmente ocurre. Aquí todos tus profetas te están diciendo lo que tú quieres oír, pero eso es mentira. Aquello es lo que tú estás obstinado y que ellos te hablan conforme a esa obstinación tuya. Pero esto es lo que realmente está pasando. Son espíritus de mentira porque Dios ha determinado el mal contra ti. Y no hizo caso a eso, no desistió acá, sino que como había dicho Dios a ese espíritu de mentira, lo vas a inducir y lo vas a conseguir. Por tanto, ya vemos aquí como la operación de esos demonios, ya puedes tú tener argumentos, ya puedes tú hacer todo lo que puedas, que no puedes contra ello. Porque a lo que te inducen, a lo que te mueven, o mover a la persona,
es algo que no puede resistir fuerza humana. Y acá fue la guerra y acá murió en ese tiempo, tal como Dios había hecho. Así que un soldado tiró una flecha, ¡pum!, a la aventura, dice, ya veremos dónde cae. Y esa flecha fue y encontró una ranura por la armadura del rey, y ahí el rey quedó herido y empezó a desangrarse. No pudo salir de la batalla porque la batalla arreciaba y todo eso, dice, y hasta la tarde ahí, hasta ahí duró, se desangró y ahí murió. Así es que podemos ver en esta historia que cuando nosotros nos obstinamos en algo, eso es muy peligroso. Nosotros no podemos pretender hacer la nuestra y obstinarnos, yo quiero esto y va a ser sí o sí, lo quiera Dios o no lo quiera Dios. Me acuerdo que mi abuelo contaba una historia de unos conocidos suyos, supongo, que uno dijo a otro, vamos a hacer tal cosa, no sé qué era, no me acuerdo, y otro dijo, sí, si Dios quiere lo haremos. Y el otro le respondió, tanto si quiere Dios como si no quiere. Como si fue su respuesta. Y al final no sé si llovió, no sé qué pasó, y no pudieron. Así es que, si Dios no quiere, no lo va a hacer. Pero nosotros nos obstinamos en las cosas a veces. Nosotros somos tan cabezones que queremos hacer la nuestra. Y aquí, pues el rey Acab estaba obstinado en tomar esa ciudad. Y cuando nos obstinamos, hermanos, eso es muy peligroso, porque la obstinación nuestra es una puerta abierta a los demonios. Para que vengan espíritus mentirosos a hacernos creer que lo que yo quiero y me he obstinado en ello, eso es lo bueno, eso viene de Dios, eso va a ser lo mejor. Y mira, si tú te bajas de toda esa cosa que te has montado y te centras objetivamente en las cosas, quizá puedas identificar que eso es tu corazón, es tu deseo, pero que eso no viene de Dios. Pero ya digo, lo importante es ya no tener esa actitud de obstinarnos en las cosas, sino poder estar sensibles a la voz de Dios, a saber qué Él quiere para mí o qué no quiere, porque ahí estamos manteniendo nuestra alma, ¿verdad?, con las puertas cerradas a los demonios que si entran van a conseguir el objetivo y hacernos caer. Siguiente ejemplo. Vamos al Nuevo Testamento ahora, para que veamos que no solamente en los tiempos tan antiguos operaban esos espíritus. Vamos a un tiempo más reciente. Nuevo Testamento, Juan capítulo 13. Vamos a ver a un personaje que creo que todos hemos oído hablar de él. ¿Cuántos conocen a Judas Iscariote? ¿Sí? ¿Qué pasó a este hombre? Juan 13. Era un tesorero y era envidioso. Era tesorero y era codicioso, avaricioso y era ladrón. Vamos a ver lo que pasó. Juan 13, 26 y 27. Cuando Jesús anuncia que habría un traidor entre ellos que lo entregaría, y todos se empiezan a poner nerviosos, a ver quién será, a ver si será yo, si será el otro, quién será, ¿no? Y Pedro le hace señas a Juan, pregúntale quién es. Y aquí, en el 26 dice, respondió Jesús, a quien yo di el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás, ¿qué hizo? Entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró en él, así lo dice. El demonio entró en ese hombre para llevarlo a entregar a Jesús. Si vamos a Lucas capítulo 22, ¿por qué el demonio puede entrar en ese hombre? Lucas 22, de 1 al 6. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo.
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegaron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. ¿Qué dice aquí? Y entró Satanás en Judas. No había entrado solamente el momento en que Jesús le da el bocado. Allí entró Satanás en este hombre. Pero anteriormente ya había entrado en él otras veces. Por lo menos una. Aquí. Y a saber cuántas. Había entrado. Había tomado lugar en su alma para llevarlo a tomar decisiones incorrectas, pecaminosas, todo esto. Aquí vemos que cuando los judíos buscaban esa ocasión para matar a Jesús, Judas ahí fue a verlos. En otro evangelio dice que les ofrece: ¿cuánto me dais para que lo entregue? ¿Cuánto me dais? Dicen: convinieron, te damos tanto, esas 30 piezas de plata, tú nos lo entregas. Ellos todos contentos y Judas también contento. ¿Por qué, pero? ¿Por qué esto? ¿Por qué un discípulo de Jesús? Uno que había estado oyéndole, recibiendo pues, de él poder para sacar demonios, aquel que había hecho tanto y viendo tanto de Jesús, de repente es capaz de entregar a su maestro, de traicionarlo de esta manera. Porque entró Satanás en él. Entró Satanás aquí. Y entró en el momento en que definitivamente lo entregó. Vamos a Juan otra vez, en el capítulo 12. Versículos 4 al 6. Vamos a ver qué le da lugar para que el demonio entre en este hombre. Lucas 12, 4 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, nuestro amigo, dice, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí encontramos esa debilidad en este hombre. Judas amaba el dinero, Judas codiciaba el dinero hasta el punto de ser ladrón, hasta el punto de, teniendo la bolsa, ¿verdad?, siendo el tesorero de Jesús, de todo el grupo, dice que él sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Y aquí ese perfume tan caro, claro, su argumento tan piadoso, ¿verdad?, eso podíamos haber alimentado a tantos pobres con ese perfume, pero lo que pensaba realmente no eran los pobres, era en lo que podía arañar él, en lo que podía él tomar, sustraer de ahí. ¿Por qué? Porque era ladrón, porque tenía una debilidad por el dinero. ¿Y qué hizo cuando fue a los judíos para entregarse a Jesús? ¿Qué me daréis? ¿Cuánto me pagáis? ¿Cuánto dinero me dais por esto? Esa era su debilidad. Y por tanto hubo una puerta abierta para que el diablo entrase en él. Fijaos que dice el capítulo 13 de Juan, versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Cuando le lavó los pies a los discípulos, pues está todo limpio. Y vosotros, ¿qué dice? Limpios estáis. ¿Pero qué dice? Aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Porque si Judas hubiera estado limpio de esa debilidad, el diablo no hubiera podido entrar en él. El diablo no puede entrar donde hay una persona limpia. El diablo necesita tener una puerta abierta para entrar. Y por eso Judas no había tratado esa área de su vida. Judas no había ido y confesado a Jesús: Jesús, maestro mío, yo soy ladrón.
yo te confieso que de la bolsa saco dinero. Yo, como hizo Zaqueo, ¿os acordáis? Él se reconoció que era ladrón, él se reconoció que en esos impuestos que cobraba, él se quedaba, y lo sabía todo el mundo, porque eran los publicanos, ¿verdad? Pero él confesó esto a Jesús, y él se arrepintió realmente de su pecado, y dijo, yo, ¿sabes qué? Voy a repartir mis bienes, la mitad de lo que tengo va a ser para los pobres, y en lo que yo haya robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Eso es arrepentimiento, eso es limpiarse de un área de debilidad que puede tener un hombre. Pero Judas no lo había hecho. Estáis todos limpios. Estáis todos limpios. Excepto, había uno que no estaba limpio. Porque ese, y ahí aparece otra vez el detalle, ¿verdad? Porque sabían quién le había de entregar. El que le iba a entregar iba a ser por una acción que cometería, inducido ¿por quién? Por Satanás, por el diablo. Así es que el diablo no pudo entrar en este hombre. Por una debilidad no resuelta. Por tanto, cuando nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras debilidades, porque todos tenemos alguna. Todos tenemos alguna. Y debemos llevarlas a la cruz. Y debemos resolver eso que hay. Y quizá podemos ser ministrados, podemos tratar eso y tener, por supuesto, perdonado nuestro pecado. Dios lo perdona, por supuesto, pero tener que estar muy al tanto, porque en lo que uno ha estado débil, no se crea que porque oró el pastor por mí y yo me siento ya diferente, eso nunca va a volver. Son cosas que permanecen ahí y hay que estar siempre muy al tanto de ello, porque en cualquier momento podemos abrir puertas para que vuelvan a entrar los demonios y hacernos nada. Todas esas áreas hay que traerlas a la cruz, hay que confesar nuestros pecados, tenemos que ser ministrados, todos necesitamos ser ministrados, porque todos tenemos áreas en las cuales se nos debe aplicar de forma efectiva la cruz de Cristo. Y el siguiente caso que quiero que veamos, el último, también lo vamos a Hechos capítulo 5. Aquel matrimonio compuesto por Ananías y Zafira, ¿te acordáis también? Capítulo 5, versículos del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, también para que nos metamos en contexto, ¿qué pasaba aquí? Que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, la gente cambiaba, su corazón era transformado, hasta el punto de que muchos de los cristianos, de los nuevos convertidos, que tenían posesiones, que tenían casas o terrenos, pues vendían eso y lo traían a la iglesia para ser repartido entre los necesitados. Y eso pues era algo que hacían con toda sinceridad. Pero estos, ¿qué pasó? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, Pedro tenía discernimiento, Pedro tenía unos dones de discernimiento, de ciencia, operaban ese tipo de dones en él. Él tenía la capacidad de poder ver la intención de la persona, de poder percibir lo que había detrás de la apariencia. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y dio un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este hombre, juntamente con su mujer, ¿de qué pecaron? De hipocresía, ¿verdad?
Ellos quisieron mostrar una imagen que no reflejaba su verdad, no reflejaba su realidad. Ellos veían que había hermanos que vendían sus propiedades, traían el dinero y ofrendaban todo eso para que pudiese ser repartido. Tenían un corazón transformado, capaz de hacer eso. Es un milagro de Dios en el ser humano, ¿verdad? Que desprende de sus bienes de esta forma. Y ellos, ¿qué quisieron? Pues aparentar lo mismo. Aparentar un corazón dadivoso, un corazón, pues, por los necesitados. Por tanto, vendieron una de las heredades, o la única, no sabemos cuántas tenían, y aparentaron traer todo el precio de ello. Pero Pedro lo percibió. Pedro percibió que estaban mostrando una imagen que no era la realidad. Le digo, Pedro tenía esos dones. ¿Y cómo le dice Pedro? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué el demonio? ¿Por qué tuvo esa influencia sobre ti? ¿Por qué te empujo a mentir de esta manera? Y sepas que no has mentido a los hombres, tú has querido aparentar ante los hombres. Eso es hipocresía, ¿verdad? Ponerte una fachada, has querido aparentar algo para que los hombres creyesen algo de ti que no es la verdad. Pero lo que has hecho en realidad ha sido ofender al Espíritu Santo mismo en esa hipocresía que tienes. Por tanto, ahí cayó juicio automático sobre Ananías y sobre Zafira. No significa que fueran condenados, no significa eso. Si ven que en Jesucristo, pues su salvación, todo eso no es tanto el asunto. El asunto es que por ese pecado les pasó esto y ahí pues acabó la cosa para ellos, ¿no? En este mundo. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el diablo entró en su corazón. Porque el diablo llenó su corazón de eso. Por tanto, aquí lo que podemos aprender es que no vengamos con tapaderas, con fachadas, ni ante Dios ni ante los hombres. Hoy en el discipulado estamos hablando de que a veces no tenemos ganas, ¿verdad?, de venir a la iglesia, no tenemos ganas de orar, no tenemos a veces la motivación, la emoción para hacer las cosas, y en ocasiones el motivo es porque nos sentimos mal, porque o hemos discutido en la casa, o hemos hecho algo que sabemos que no agrada a Dios, nos sentimos indignos y todo esto. Pero lo que decíamos es, tú estás donde tienes que estar. Si hay culto, ven al culto. No te sientas culpable por algo y eso impida que vengas al culto. Ahora, ven con tu verdad. No vengas con hipocresía. Ven ante Dios con tu verdad. Porque Él te va a recibir igualmente. Tanto si estás en las nubes flotando espiritualmente como si estás dolido por un pecadote que le has hecho contra Dios. Él te va a recibir si tú vienes con tu verdad. Y si hay problemas ahí, Dios los va a sanar. Dios te va a perdonar y te va a sanar. Si este hubiera dicho, mira, y así dice Pedro, mira, nadie te obligó a venderla, era tuya, podías hacer lo que querías. Y si querías vender, traer la mitad del precio, podías hacerlo perfectamente, nadie te exigió que fueras como los demás. Lo que sí te exige Dios es que seas sincero. Y decir, yo, hasta aquí llega mi generosidad, traigo esto, hasta aquí llega, esa es mi condición. Y si tengo muchísimo, pero solo quiero dar esto, pues es que en mi corazón solo hay esto. Y reconozco que soy bastante agarrado, bastante tacaño, y veo que esto no es propio de un cristiano, por tanto yo confieso esto, y espero que Dios cambie mi corazón. O sea, trae tu verdad ante Dios, pero no seas hipócrita, porque la hipocresía es también una puerta abierta a los demonios, para que llenen tu corazón y para que actúen de formas que no deberías actuar. Así que ya vemos que no podemos luchar contra un demonio cuando el demonio ya está dentro, por nuestra fuerza. El poder de Dios sí que puede sacarlos, pero nuestra fuerza no va a servir para nada. Pero sí que hay algo que podemos hacer, y es, o sea, si algo podemos hacer para impedir que eso ocurra, tenemos que hacerlo, porque es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hay que entender que básicamente el diablo tiene entrada
a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, para llevarnos a este tipo de comportamientos, tiene entrada básicamente por una razón, y es por el pecado. El pecado, básicamente, es lo que le da derecho al diablo. Sin pecado, no tiene derecho, no puede. Por lo tanto, o sea, David, ¿por qué entró el diablo en David? Porque había pecado en el pueblo. Por eso había ira de Dios contra el pueblo por el pecado. Y por eso, pues, hubo oportunidad para que el diablo entrase. ¿Por qué aquel espíritu mentiroso en los profetas que estaban aconsejando a Acab? Porque en Acab había pecado. Y Dios había terminado fulminando ya por todos esos pecados. ¿Por qué entró Satanás en Judas? Porque había pecado. Porque había avaricia, había codicia de dinero. Y eso es pecado. Y por eso pudo el demonio entrar en él, Satanás entrar. Y hacerlo, pues, entregar a su propio maestro, entregar a Jesús por dinero. ¿Por qué en Ananías y Zafira? Porque hubo pecado de hipocresía. Básicamente, el pecado es lo que le da derecho al diablo a poder entrar. Por tanto, si queremos que no entre, porque una vez dentro ya no podemos luchar contra él por nuestra capacidad, pero impidamos que entre entonces. Amén. Impidamos que entre. Amén, amén. ¿Cómo lo hacemos? Volvamos a Efesios un momento, por favor. Efesios 4:26. Hemos leído el 27 anteriormente. Ahora leemos el anterior. Efesios 4:26. ¿Lo tenéis? ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice, ni deis lugar al diablo. Airaos, ¿la ira qué es? ¿Santa o pecaminosa? Según Gálatas 5 ahí, es una obra de la carne. Es pecaminosa la ira. Por lo tanto, una reacción de ira es algo peligroso, es algo que no proviene de la naturaleza santa de Dios que está en todo hijo de Dios. Proviene de la naturaleza caída que también está presente en los hijos de Dios. Porque estamos todavía en el cuerpo de Cristo. Pero dice, no os airéis, no dice no os airéis, porque eso es pecado. No dice eso. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si os airáis, y aquí puedes quitar la ira y ponerle cualquier otra de las reacciones de la carne. Envidias, celos, contiendas, todo eso. O sea, cualquier cosa que tiene que ver con la condición caída y que se manifiesta de vez en cuando, porque está ahí. Puedes poner cualquiera, en la que tú tengas la debilidad más grande o varias, las que tengas. Lo que está diciendo aquí es, si esto algún día salta y se manifiesta, date prisa en resolverlo. Airaos, pero no pequéis. O sea, no dejes que el pecado vaya tomando ahí, echando raíces. No lo dejes hacer, sino córtalo rápidamente. Dice que no se ponga el sol sobre esa ira, sobre ese enfado, sobre este enojo. ¿Qué significa no se ponga el sol? Tenemos hasta la noche. Ahí lo vemos. Voy a disfrutar de mi ira hasta que se ponga el sol. Entonces tendré que aplacar. Pero hasta entonces procuraré airarme por la mañana y así tengo todo el día para darle rienda suelta a mi área pecaminosa. ¿Eso significa? No, no significa eso. Significa que cuanto antes lo resolvamos. En el momento quizá que estás en esa reacción en caliente, quizás sea muy difícil, pero cuando las cosas van calmándose, no lo dejes ahí pendiente. Date prisa en resolverlo. Si es con alguien, con un hermano, con una persona que has discutido, que has hecho, pues ve y resuélvelo. Si es respecto a Dios, ve ante Dios y resuélvelo. Porque así lo que estás haciendo es cortarle las alas a Dios, lo que quiere entrar, quiere tomar lugar.
Por eso después dice, ni deis lugar al diablo. De esta forma, cuando nosotros dejamos pendientes las cosas que hemos hecho mal, estamos abriendo puertas, estamos dando lugar a los demonios. Pero si nosotros resolvemos eso rápidamente, ya le estamos ganando la puerta. Y sabéis, una de las áreas en que más nosotros le estamos abriendo puertas a los demonios es con nuestra boca. No solamente es con nuestros hechos, es con nuestras palabras, nuestros. Jesús nos dijo en Mateo 18, dice, todo aquello que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Por tanto, hay un vínculo entre lo que nosotros, con nuestras acciones y muy especialmente con nuestras palabras, le digo, es un área muy singular, la de la lengua, nuestro hablar. Con eso nosotros provocamos que en el ámbito espiritual ocurran también cosas. Y entre esas cosas es nosotros abrir puertas al diablo o cerrárselas. En Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de quién? De la lengua. De la lengua. Con nuestras palabras podemos hacer mucho bien y podemos abrir puertas para que venga lo bueno de Dios, o con nuestras palabras podemos también, porque Jesús le dijo a Pedro, y aquí después lo dijo en general, ¿verdad? A Pedro dice, yo te voy a dar las llaves del reino, y todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo, que deshaces. Después dijo también al resto de discípulos, eso es algo que Dios nos ha confiado a nosotros, nos confía a sus hijos, a sus discípulos, las llaves del reino. ¿Y qué es una llave? Una llave es básicamente algo muy sencillo, muy chiquitito, que tú puedes manejar muy fácilmente, pero que con ella puedes activar grandes cosas. ¿Entendéis? La llave de tu puerta, otro día nos quedamos encerrados fuera de casa sin llave. Y a ver cómo abres la puerta sin llave. Tienes que destrozarla. Gracias a Dios que una llave de mi padre, me acuerdo que por error una vez metí la llave de un lugar que tiene mi padre ahí, y un poco raro.